Buenos días, tengan todas, todos y todas ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Y tú también discriminas. El día de hoy vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad y de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Y para ello tenemos un invitado de lujo y me va a permitir leer su semblanza. Carlos Ríos Espinosa es maestro en sistemas penales comparados por la Universidad de Barcelona, especialista de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Fue consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en México y miembro del Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas desde 2011 a 2014. También ha sido profesor titular de asignatura de diversas universidades, entre ellas la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Escuela Libre de Derecho y el Centro de Investigación y Docencia Económica. Ha publicado diversos artículos y libros en materia de justicia penal, seguridad pública y derechos humanos de las personas con discapacidad. Desde 2004, Carlos Ríos ha estado involucrado en la implementación de la reforma procesal penal en México. Formó parte del comité de asesores de la Comisión de Justicia de la 62 legislatura, perdón, me disculpo, del Senado de la República encargada de redactar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde 2016, Carlos Ríos es investigador y abogado senior de la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, en donde cubre temas de acceso a la justicia, capacidad jurídica y derecho a la vida independiente para personas con discapacidad. Pues muy bienvenido seas a este tu espacio, Carlos. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Miroslava. Agradezco mucho el espacio en este programa que tiene que ver con los temas de discriminación y pues encantado de poder participar acá para platicar un poco de cómo es el derecho internacional de los derechos humanos en temas de derechos de personas con discapacidad, ¿no? Como Muchísimas sabes, gracias. pues Y pues ahora sí que el foro es todo tuyo. claro, sí, sí, sí. Entonces, platiquemos un poco de este instrumento. Es un instrumento que está en vigor ya desde hace, pues, desde 2006, ¿no? Entró completamente en vigor y para México desde el 3 de mayo de 2008, pues ya es pues parte del régimen jurídico interno mexicano, en virtud de que, bueno, precisamente la Constitución pues reconoce a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como que tienen un nivel jerárquico pues similar al de la Constitución o igual al de la Constitución, y en ese sentido pues es la ley suprema de México, de acuerdo con cómo está el orden jurídico. Claro, por supuesto, hay muchísimas huecos y agendas para la implementación de todos los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues específicamente me gustaría referirme un tanto al tema que es justamente uno de los puntos del programa, que es pues la legislación antidiscriminación, ¿no? Que contiene la convención. La convención, pues como sabes, tiene pues distintos componentes. Lo que hace es cristalizar un modelo de derechos humanos para las personas con discapacidad, y eso lo que significa fundamentalmente es que coloca en primer lugar pues la agencia, la subjetividad, ¿no? La posibilidad de que las personas con discapacidad pues sean realmente sujetos de derecho y no como tradicionalmente se había ido conformando la política pública en este tema, como objetos de cuidado, ¿no? O como de asistencia, ¿no? En ese sentido, pues, uno de los principios básicos de la convención es justamente este tema, este lema, ¿no? Que caracteriza a todo el movimiento, que es nada de nosotros sin nosotros. Y bueno, sobre todo la idea de sí entender que lo principal en todas las políticas públicas es el principio de autonomía personal
de las personas con discapacidad, el derecho a decidir sobre sus propias vidas en los distintos áreas de la vida, ¿no? Entonces, eso es clave, es uno de los principios básicos de la Convención, uno de los valores fundamentales que es el que tiene que disciplinar al resto de los derechos que se prevé tanto en la Convención como en otros instrumentos jurídicos de derecho doméstico. Y bueno, entre estos importantes planteamientos pues está el marco antidiscriminación que tiene la Convención, ¿no? Se describe se describe la discriminación, ¿no? Por motivos de discapacidad como cualquier distinción, exclusión o preferencia que por motivos de discapacidad se ejerce sobre una persona con el objeto de que no tenga el acceso a iguales derechos que todas las demás personas, ¿no? Entonces, la discriminación en el caso de las personas con discapacidad, como lo prevé la Convención, no solamente es a las personas con discapacidad directamente, sino es una protección más amplia, porque la Convención habla de discriminación por motivos de discapacidad. Entonces, esto implica que, por ejemplo, si una persona no se le da un empleo porque su hijo o hija, padre o madre, o hermano o hermana, o esposo o esposa, o alguien cercano tiene una discapacidad, pues entonces esa sería discriminación por motivos de discapacidad. Entonces las personas que no tienen discapacidad también pueden ser discriminadas por motivos de discapacidad y la convención lo que hace es protegerlas, cubrirlas en esa manera, ¿no? De esa forma las cubre. Ahora, también la convención contiene un proveído en el propio artículo 5, que es el que detalla cuáles son bueno, el sentido de la legislación antidiscriminación que prevé la convención, que se refiere a la discriminación directa o indirecta, ¿no? Es decir, por supuesto, la discriminación directa la tenemos cuando dolosamente o intencionalmente una persona realiza estas acciones de exclusión o preferencia o distinción por motivos de discapacidad directamente, ¿no? Pero también puede ocurrir que haya ciertos tipos de discriminación indirecta, ¿no? Por ejemplo, pues ahora normas que se supone son neutrales desde un punto de vista teórico, ¿no? Pues pueden tener consecuencias o efectos discriminatorios cuando si no se toma en cuenta el elemento de discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora es muy usual que se hacen entrevistas, lo más avanzado que hay por ejemplo, entrevistas para obtener un trabajo, son las entrevistas digitales, ¿no? En las que uno está, pues, entrevistándose con una máquina, por ejemplo, haciendo una autopresentación de cuál es el perfil profesional que la persona tiene, y la máquina va registrando ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, va registrando tu cara, y si registra tu cara y tú tienes, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿no? Y tienes alguna parálisis facial, ¿no? Esto lo registra la cámara y entonces te descarta en automático. Entonces, esa es una forma de discriminación indirecta, cuando ciertos patrones de normalidad, ¿no? Son presupuestos por los distintos servicios que son protocolos que son seguidos, por ejemplo, para obtener un empleo, ¿no? Entonces, eso es una dificultad. O bien cuando se establecen, no sé, requerimientos de trabajo con horarios fijos, ¿no? Sin tomar en cuenta, pues, la flexibilidad que algunas personas con discapacidad requieren para tomar esos empleos, ¿no? También un importante componente que tiene ya la convención como elemento reunido para los efectos de considerar la legislación antidiscriminación es el concepto de ajustes razonables, que también está definido en la propia convención, en el artículo segundo, ¿no? En el que se trata de, bueno, pues aquellas modificaciones, adaptaciones que una persona con discapacidad requiera en lo individual, ¿no?
para efecto de tener acceso al goce de determinados derechos, ¿no? Y entonces, bueno, esto por supuesto está sujeto a que no represente una carga desproporcionada para la entidad obligada a llevar a cabo este ajuste o esta adaptación personalizada. Es, como su nombre lo indica, el ajuste razonable, pues una medida hecha a la carta, ¿no? Por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo tengo la necesidad de tomar, por ejemplo, un medicamento, un medicamento psiquiátrico que me produce que yo tenga que dormir más tiempo en la mañana. Entonces, si la hora de entrada es a las, digamos, 9 de la mañana, entonces la persona podría solicitar un ajuste razonable a su empleador para decirle, pues yo voy a entrar más bien a las 11 de la mañana. Y esto es algo que, bueno, se evalúa si esto tiene un efecto muy desproporcionado en la entidad, ¿no? Si es una empresa grande, pues eso no tendría ninguna dificultad, ¿no? Y pues la entidad estaría obligada a realizar ese ajuste. Y bueno, si se niega a realizar el ajuste, eso se considera una forma de discriminación por motivos de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el ejemplo que se da. Puedo poner uno de mi propia experiencia. Sí, Yo cuando estuve en la universidad estudiando, era una universidad pequeña en la que había unas escaleras de caracol que yo no sabía que la escuela se iba a trasladar a este nuevo edificio. Y entonces eran 2 pisos en una escalera de caracol. Yo uso una silla de ruedas. Entonces yo pedí que por favor bajaran el salón de clases al primer piso, que era una cosa perfectamente razonable, no había ninguna dificultad en hacer eso. Sin embargo, y bueno, y esto fue en los años 80, todavía no soñaba en existir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues no existía el marco jurídico necesario para poder defenderse contra ese tipo de actitudes, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Ahora sí se podría alegar que eso es una forma de discriminación, que es una denegación de un ajuste razonable que es perfectamente realizable en términos pero generales. ¿qué pasó en ese Entonces, caso? sí. Cuéntame, Bueno, en ese ¿en qué caso me acabó? tuve que aguantar. Me aguanté 4 años subiendo 2 pisos. Lo que duró mi carrera, ¿no? Mi carrera universitaria, pues tuve ni modo que ajustarme a esta realidad, ¿no? Y sí pues esto sería algo que, por supuesto, hoy por hoy no sería posible aguantarlo, pero entonces no había los recursos, ¿no? Te hablo de los años 80, inicios de los 80, Uy. entonces era difícil, ¿no? Poder hacer una incidencia efectiva con el derecho y con otros mecanismos con los que ahora sí contamos, ¿no? Y Entonces, me gustaría hacer, eso es si una historia. Pero bueno, esa es parte de la... Sí, me gustaría hacer, perdón, te escucho. una pequeña pausa en esto de los ajustes razonables, porque eso es precisamente algo que cuando también me he enfrentado a posibles discriminaciones o a discriminaciones, es lo que les pido, hagan su ajuste razonable, no pasa nada, ¿no? Es como si fuera el perro guía, entonces nada más es para otra cuestión, otra discapacidad. Inclusive en una ocasión en un restaurante la persona que iba conmigo le dijo, pues ¿dónde, si es un perro guía, dónde se pondría? No, bueno, ahí sí lo tenemos que colocar. Ah, pues coloque al perro de mi amiga en el mismo lugar. No, es que no es guía, no se puede. A las personas les cuesta mucho trabajo la cuestión de los ajustes razonables, sobre todo de la iniciativa privada. Pero, y hasta cierto punto es entendible porque pues no están informados. Pero, ¿qué pasa cuando es una dependencia o una autoridad? Por ejemplo, el Metrobús, que yo llevo un buen rato solicitando que eso en todos lados dice prohibidas mascotas excepto perros guías. Y le digo, quítenle guía y pónganle perros de asistencia y con eso ya empezamos a tener menos conflictos y nada más no hay forma.
O sea, sí, ya hicimos hasta ya un exhorto con el Congreso local, foros, dicen, sí, 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 lo vamos a hacer y no lo hacen. ¿Por qué les cuesta tanto Claro. trabajo a las autoridades hacer ajustes razonables? Y eso es bueno, tiene que haber un remedio efectivo contra esas formas de discriminación. Yo diría que tanto las autoridades públicas como las empresas privadas están obligadas a hacer ajustes razonables. Es decir, ambos son sujetos obligados de la convención y si uno ve la convención, pues el artículo cuarto se refiere a las obligaciones generales de los estados que ratifican la convención y una de las obligaciones de los estados es asegurarse que terceras personas, es decir, los entes privados, no discriminen a personas con discapacidad. Es decir, también es una responsabilidad estatal, ¿no? Que las personas, que las autoridades se hagan cargo de las discriminaciones que pueden llevar a cabo entes privados, ¿no? Entonces, esto está, bueno, por supuesto, relacionado con el tema de accesibilidad, ¿no? Lo que tú planteas creo que sería importante señalar que se debería afrontar desde la perspectiva más bien del derecho a la accesibilidad, ¿no? También es una forma de derecho a la accesibilidad porque la accesibilidad, a diferencia del ajuste razonable, es una obligación ex ante, ¿no? Es decir, desde antes que la persona tenga que pedirlo, ya el servicio tiene que ser accesible. Entonces, por ejemplo, el Metrobús, pues antes de que yo pida entrar con mi silla de ruedas, ya tiene que tener una rampa. Entonces, eso es un deber de hacer accesible. Y en este caso que tú mencionas del perro de asistencia o animal de asistencia, pues tendría que ser una política general para todas las personas que tengan este requerimiento. En lugar de hacerlo solicitudes individuales, ¿no? Porque esa es la diferenciación que hay entre, y esto lo detalla mucho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es pues esta entidad, este órgano que se encarga de monitorear a nivel internacional cómo están cumpliendo los distintos estados las obligaciones que les impone la convención, pues lo que hace este comité, entre otras cosas, es pues formular orientaciones generales que le llama observaciones generales. Y hizo justo una observación general sobre accesibilidad en 2014, que es la observación general número 2. Y en esta detalla las diferencias entre lo que es las obligaciones de accesibilidad y las obligaciones de ajustes razonables. Entonces, las obligaciones de accesibilidad son, como decía yo, generales, ex ante. Si yo tengo la obligación de hacer accesibles, por ejemplo, los edificios públicos o los edificios privados que ofrecen servicios al público, ¿no? Y que se tienen que volver accesibles para todos. Y esto tiene que estar enmarcado otra vez desde la perspectiva de la legislación antidiscriminación, ¿no? Si yo llego a un restaurante y dice su letrerito, en este establecimiento no discriminamos por razones de género, edad, en fin, discapacidad, pero después, pasado el umbral del restaurante, me encuentro con una escalera de 2 pisos, pues eso es discriminación, ¿no? Entonces sí tienen la obligación de hacer, no ajustes razonables, sino hacer accesibles los entornos arquitectónicos. Ajuste razonable, en cambio, es cuando existen ya cumplidas las obligaciones de accesibilidad y todo está perfectamente planeado, pero aún así hay que hacer otro ajuste, pero esta vez a la medida de la persona, es decir, individualizado, ¿no? Entonces, en el caso de la escuela que yo te comento, pues tenía el deber de accesibilidad, ¿no? No lo tenía porque pues no existía ni la convención, pero ahora lo tiene y digo, la escuela ya es accesible, de hecho. Pero si yo necesitara un ajuste diferente, que es nada más me pertenece a mí, porque yo requiero ese ajuste específico, eso sí sería ya un ajuste razonable, ¿no? Entonces, eso sería la distinción en que hay entre ese concepto de ajuste razonable y
obligación general de accesibilidad. Entonces, lo que mencionas del Metrobús, creo que sería muy bueno que hubiera una política general de que solo se admiten animales de asistencia y animales guía, ¿no? Perros guía, por ejemplo. Entonces, eso ayudaría mucho a las personas que tienen esos requerimientos. Y después se puede ver cómo se acredita que en efecto se necesita un perro de asistencia o alguna así. Ese es otro tema. Es otro Pero tema. en general, pues sí, debería ser como uno llega con su credencial de persona con discapacidad para que no le cobren la tarifa, pues igual podría llegar a una persona con su tarjeta o algún tipo de prueba de que requiere un perro de Así asistencia, es. ¿no? Sí, que yo Para siempre efecto. la tengo. A mí lo que la justificación que me dieron en un primer momento, las personas del Metrobús cuando ya nos sentamos a platicar, es que tenemos que encontrar el ordenamiento que justifique que pongamos esas leyendas. Claro, Bueno, está en la ley de protección animal, ahí ya se habla de perros de servicio, perros de claro, asistencia, pero además, le digo, hasta donde me quedé, en el artículo primero, decía, primero de la Constitución, dice que no debe existir la discriminación, entonces no sé si ya lo cambiaron. Y también dice que toda autoridad está obligada a cuidar esos derechos, a claro. salvaguardarlos, pero si ya lo cambiaron, díganme. Entonces ya dijeron, no, 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 sí, 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 sí. Pero bueno, los procesos burocráticos llevan su tiempo también, pero en esos andamos. Pero ¿qué pasa cuando una Siempre persona son, no siempre es un tiene un problema. poco de conocimiento, como afortunadamente fue mi caso? ¿Qué hace? ¿A dónde acude? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo Claro, buscar? sí, O sea, digo, está sí, sí. COPRED, está CONAPRED, pero ¿se puede hacer algo más allá de COPRED y CONAPRED que que mandan a la gente a los cursos ya que hagan medidas de no repetición? ¿Se puede hacer algo más invocando la convención? Bueno, sí existen como mecanismos de protección, unos de carácter no jurisdiccional, como es el caso del COPRED, de las comisiones de derechos humanos, que, bueno, pues sí tendrían que ser procedimientos más ágiles, ¿no? A efecto de fomentar, pues, amigables composiciones y sí, en efecto, una política más general que evite, ¿no? Que prevenga, ¿no? Actos de discriminación, que sería muy importante que se tuvieran a la mano. Eso es por lo que hace a los no jurisdiccionales y después, pues los jurisdiccionales, pues sí se tienen algunos mecanismos que se podrían usar también. Bueno, por supuesto pienso en el caso de estos temas, pues depende de la materia, ¿no? De la que se trate pero por supuesto son procesos más largos, ¿no? Menos ágiles. Entonces, lo que valdría la pena, pues es incentivar que hubiera mecanismos más sencillos y más ágiles para cosas de ese asunto, ¿no? Y bueno, por supuesto, también la necesaria armonización legislativa que está pendiente en México de la Sí, que se trae convención un rezago desde no sé en cuándo. muchos aspectos. Sí, exacto. Me Entonces, gustaría, si sí. me lo permites, Carlos, regresar un poquito hablando de las materias. Por ejemplo, se me ocurre la cuestión penal, cuándo es que sí vale la pena que vayas a hacer una denuncia. Otro Ujú. podría ser la Profeco, ahí también por la vía administrativa, cuando se trate de un establecimiento mercantil, pues sí poner tu queja en Profeco también, aparte de la de Copredo con APRED. Pero me gustaría que regresáramos con esto. Me voy rápido al corte y regresamos con esto si me lo permites. Entonces no se vayan porque ahorita vamos a seguir aprendiendo aún más de todos los derechos de las personas con discapacidad y además lo que debemos de hacer para que ya cada vez nuestros derechos sean menos maltratados o cómo le podemos decir adecuadamente discriminados, ¿no? Pues bueno, que no les pase nada, que estén lo más intacto posible. Entonces regresamos rápidamente con todas, todos y todas ustedes. Gracias.
Y estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes, aquí en Y tú también discriminas, hablando de los derechos de las personas con discapacidad, con Carlos Ríos, que es todo un experto en la materia. Y además, a veces el tener todos los conocimientos es muy importante y es básico, pero además haberlo vivido hace un cambio totalmente diferente y la perspectiva y la empatía es completamente distinta. Entonces, ahora sí que pues lo platica de primera voz, y pues es más interesante porque cuando lo oímos de voz de la experiencia vivida, podemos entender un poco más lo que llegan a... No me gusta el verbo padecer o sufrir, sino más bien a lo que nos llegamos a enfrentar las personas con las diversas discapacidades en nuestro país, México, y eso que ya hay una gran convención. Pero nos quedamos en que íbamos a platicar un poquito de cuándo, por ejemplo, hacer uso también de las figuras penales como el delito de discriminación, que es materia federal, pero también local, o de las cuestiones administrativas como la queja en Profeco, si se trata de un establecimiento mercantil. ¿Qué sugerencias nos puedes dar? Yo sé que podría darnos para hacer hasta un diplomado, ¿no? De cada uno de esos temas, pero así de manera muy, muy, muy genérica para que la gente sepa cuándo hay que ir al MP y decir, acabo de sufrir esta situación y sí amerita que se vaya también por la vía penal. Bueno, es complejo, ¿no? El tema de la vía penal, porque pues el sistema de justicia penal en México desafortunadamente es muy poco eficaz para la persecución de delitos en general, incluso los que son de naturaleza muy grave. Eh, Digo, todos los delitos son graves, la discriminación no quiero, por supuesto, minimizarla, es una conducta grave, ¿no? Pero ciertamente, desafortunadamente, el sistema de justicia penal mexicano es muy poco eficaz para poder tramitar casos así, ¿no? Yo, francamente, no conozco un solo caso en el que a pesar de que el delito de discriminación ha estado en vigor en México desde pues ya mucho tiempo, ¿no? En la Ciudad de México específicamente, yo no conozco un caso que haya sido exitoso en términos de una persecución penal por discriminación. La discriminación se persigue además en México por querella de parte ofendida. Eso significa que pues depende mucho del impulso procesal que la propia persona haga. Y generalmente las personas que son discriminadas de una manera grave, ¿no? Pues tienen muy pocas posibilidades, ¿no? De acudir a una agencia del Ministerio Público. Yo recientemente hice justo un informe sobre acceso a la justicia para personas con discapacidad y una de las cosas que se encuentra uno es con que ni siquiera son accesibles las fiscalías, los edificios, ¿no? Para poder hacer una denuncia, una querella, ¿no? Respecto de los temas penales. Entonces, bueno, claro, evidentemente hay conductas que sí reclamarían, ¿no? Una denuncia del Ministerio Público y una persecución penal, ¿no? Propiamente tal. Yo soy muy escéptico respecto de qué tan útil puede ser, ¿no? Ir específicamente por discriminación. Ahora, puede haber, de hecho, conductas que estén en lo que llamamos los abogados del concurso, ¿no? Que son, pues, varios delitos cometidos con una sola conducta, ¿no? Y puede, bueno, por supuesto, esos, no sé, por supuesto, lesiones o delitos de odio, ¿no? Creo que sí sería importante perseguirlos penalmente. Eh, pero por el otro lado, pues yo más bien iría por el tema
de sí, como decías, ¿no? Si se me ha negado un servicio, pues la posibilidad de ir a la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿no? A reclamar que se han vulnerado pues mis derechos como consumidor por motivos de discapacidad, ¿no? Si no me dejan entrar a un teatro, si el teatro no es accesible, si la aerolínea me discriminó, en fin, ese tipo de mecanismos, ¿no? Hasta hace poco era muy eficaz, ¿no? La Profeco, ¿no? Para tratar estos temas. Desafortunadamente, digo, yo no he dado un seguimiento muy puntual al tema, pero sí he visto pues un decaimiento, ¿no? En la manera en que tramitan los procedimientos. Pero sí está esa opción, está la opción, por supuesto, de las demandas civiles, ¿no? Aunque, insisto, sí requieren pues una representación legal formal, pues pagar un abogado no siempre es fácil, ¿no? Entonces, este, pues existen esos métodos más externos más de autocomposición o no jurisdiccionales para efectos de buscar remedios efectivos, que, insisto, desafortunadamente son complicados, ¿no? En su efectividad también. Lo que hace falta yo creo que es más organización política de personas con discapacidad, un movimiento vigoroso, ¿no? de personas con discapacidad que permita la incidencia y el reclamo, ¿no? De la justicia, ¿no? Por la vía de amparos colectivos, por ejemplo. Ese sería un mecanismo que se podría utilizar, ¿no? Pero sí reclamaría pues una organización más estrecha, ¿no? Entre personas con discapacidad para fortalecer el movimiento. Eso yo creo que sería importantísimo para lograr mayor eficacia en la defensa de los derechos. Sí, Es para que siempre muy haya difícil, repercusión más a largo plazo, ¿no? o más al corto, pero sí, O pero más efectivo. con ese mecanismo de incidencia más puntual, ¿no? Que yo creo clave, ¿no? Para lograr efectividad. Hoy por hoy, las luchas individuales son muy desgastantes, ¿no? Eh, es decir, Sí, de que vas con tu creo. queja, vas con tu trámite y bueno, ves la incomprensión de las personas, la falta de reacción de las personas, eh, y la lentitud de los procedimientos y de los resultados, ¿no? Entonces, pues yo lo llevaría por ahí. Ese es otro de los derechos básicos de la Convención, el derecho a la participación política, ¿no? En toda la dimensión de participación que tiene la Convención, ¿no? Esos serían los esquemas y eso es lo que yo tendría que decir, Miroslava, respecto de los Y planteamientos. regresándonos un poco otra vez a la convención, que nos estabas haciendo un recorrido muy interesante respecto a toda la cuestión antidiscriminatoria. Por ejemplo, la vida independiente también es un tema muy importante para las personas con discapacidad. Desde la perspectiva de la convención, ¿qué es lo que aporta la convención? Bueno, ya de alguna manera con el ejemplo que nos diste personal, pues sí se ve claramente que antes pues no se, bueno, ni pensar en la vida independiente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que trae esta convención que es así como el parteaguas al antes y al después, y de que sí más personas con discapacidad, sino es que lo ideal es que fuera la totalidad, podamos acceder a una vida realmente independiente? Bueno, ese es un tema bien vasto de cómo lograrlo. Sí, en efecto, este es otro de los pilares de este instrumento internacional, la necesidad de contar con elementos que nos permitan ejercer el derecho a la vida independiente y a ser incluidos en la comunidad, ¿no? Eso es lo que plantea este tratado. Y lo que significa claramente es la posibilidad de que las personas decidan también cómo, dónde y con quién vivir, ¿no? Eso es algo que, así de simple como suena, pues es muy difícil para muchas personas con discapacidad que tienen requerimientos de apoyo muy intenso, personas que tienen discapacidad física, que tienen requerimientos de apoyo intenso
u otros tipos de discapacidades. Como sabes, el concepto de discapacidad es un concepto que en realidad es un concepto abierto, que evoluciona, ¿no? Pero que incluye pues personas que tienen discapacidades físicas, sensoriales, como las personas sordas o ciegas, las personas que tienen discapacidades intelectuales o personas que tienen discapacidades psicosociales, ¿no? También llamado condiciones de salud mental, que pues ciertamente tiene una importante dimensión esta idea de la vida independiente, y una de ellas es pues precisamente el tener control sobre cómo quiere uno vivir, ¿no? Y eso es difícil para quienes tienen más altos requerimientos de apoyo. Esto se logra, bueno, la convención tiene el abordaje de que, bueno, pues los servicios públicos tienen que ser, para que realmente estemos incluidos en la comunidad, pues tienen que ser accesibles, ¿no? Eso es lo primero. Y después tienen la posibilidad de que exista formas de asistencia personal, ¿no? Para algunas personas con discapacidad, para la comprensión de, digamos, textos de instrucciones o en general del nivel de comunicaciones, o bien también la posibilidad de contar con asistentes personales para las cuestiones de higiene personal, de transporte, en fin, este tipo de mecanismos. Y eso es lo que se pide que se haga acceso, ¿no? Justo a haya acceso a este tipo de derechos, ¿no? Recientemente, justo ayer, si no, ayer, bueno, esta semana, pues, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sacó una recomendación general sobre el derecho a la vida independiente, haciendo una serie de recomendaciones que, pues, sí sería importante que se tomaran en cuenta, sobre todo, una que siempre hace la organización en la que yo trabajo, que es hacer un plan sustentable de desinstitucionalización de personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad viven internadas en instituciones por la ausencia de servicios de apoyo en la comunidad, eh, con distintos tipos de discapacidad, ¿no? Viven con distintos arreglos, muchas veces son arreglos muy peligrosos para ellas porque justo las instituciones no están reguladas ni son monitoreadas adecuadamente, ¿no? Y bueno, el problema con las instituciones de personas con discapacidad es que existan instituciones para personas, que las personas sean institucionalizadas, ¿no? Y que no se les permita vivir de manera independiente. Pero otro tema también son las personas con discapacidad que están obligadas a vivir con sus familias toda su vida, ¿no? Que no viven en instituciones, viven en familia, pero sin que la familia tenga el apoyo y, bueno, sobre todo que no haya la libre decisión, ¿no? De la persona de vivir con su familia. Si una persona no quiere vivir con su familia o una familia no quiere apoyar a una persona con discapacidad, pues no es realmente la obligación de las familias hacer eso, ¿verdad? A las personas con discapacidad adultas, ¿no? Otra cosa es cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, pero si son adultas, pues la responsabilidad recae en el Estado, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una política muy cuestionable para cumplimiento de este derecho es la criminalización de familias que no dan apoyos a sus familiares con discapacidad, ¿no? Que le ponen incluso sanciones penales por ese motivo. Y bueno, pues sí sería importante modificar ese esquema, ¿no? Que sí, sin duda no es adecuado. Recientemente en Nuevo León hubo una reforma también en ese sentido, ¿no? La idea es que las personas con discapacidad podamos decidir cómo, con quién y dónde vivir, ¿verdad? Y no tener que aceptar un arreglo específico de vida. Y eso es tristemente lo que pasa en muchas regiones del mundo y, bueno, por supuesto México y América Latina en general. E independientemente de la discapacidad que sea, porque, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa, no, solo para estas o estas no. Por ejemplo, Sí, sí, bueno, lo que llamabas de la salud mental, ahí hay un tema también con
la dichosa, bueno, que de dichosa no tiene nada, la espantosa interdicción, que también es Esa, sí. otro tema terrible, ¿no? En efecto, sí, esa es otra dimensión de afectación de los derechos de las personas con discapacidad, la imposibilidad que tienen de decidir por sí mismos, ¿no? La interdicción es una de las formas de restricción de la capacidad de las personas con discapacidad, pero hay otras formas no formales también, como serían los tratamientos involuntarios que no requieren un proceso de interdicción, pero que también pues son coercitivos, son contrarios, ¿no? Al derecho a la capacidad jurídica, al derecho a decidir por uno mismo, ¿no? Que sí es importante. Justo interdicción viene de la palabra latina interdire, que es prohibir, ¿no? Y esa es la idea de que ciertas personas tienen, sobre pretexto de supuestamente su capacidad mental, ¿no? La prohibición de tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Entonces, eso es un problema, porque no es lo mismo no es lo mismo capacidad jurídica que capacidad mental, ¿no? Entonces, la capacidad, si hacen exámenes de capacidad mental para ver si la persona puede decidir, pues eso ya es discriminatorio porque solo se le hace a las personas que se estima que no tienen capacidad, que serían justamente las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual, ¿no? Y no a la generalidad de la población. Entonces, eso sí es un esquema que ha variado, ¿no? Que hay una forma de entender este concepto, pero que pues sí, hay mucho atraso en México sobre la implementación de ese derecho en específico y de muchos otros, pero de ese específicamente, sin duda todavía no hay un movimiento robusto de cambio de la legislación sobre ese tema. ¿Hay algún país que sí tenga, o sea, que esté a la vanguardia específicamente en este derecho a decidir o que esté menos peor que nosotros? Yo creo que varios europeos, quizá, no sé, en tu conocimiento. Bueno, todos los países están batallando mucho con la implementación de ese derecho. Eh, a nivel de marco jurídico, todavía no a nivel de práctica, pero de marco jurídico, pues de los más a la vanguardia diría que está Perú, Colombia, tiene interesantes avances, ¿no? También en ese tema. En Europa, pues sí, Bulgaria tiene interesantes aproximaciones sobre el ejercicio de la capacidad jurídica. Pero bueno, todo, o sea, se está justo empujando, ¿no? Para lograr cambios importantes en este tema. Y pues en México hay un movimiento justo para la reforma de la legislación civil sobre el tema, pero todavía sí no hay eh, mucha claridad respecto de cómo va a ser, ¿no? Sí tendría que hacerse. Pues ya son más de 10 años, ¿no? Que entró en vigor la Convención para el Mundo. eh, y bueno, pues sí sería muy importante que se hicieran avances, ¿no? En México ya son 12 años, ¿no? De implementación, de entrada en vigor de la convención, que sería pues ya tiempo, ¿no? De tener un marco legislativo armonizado. Sí, no, pues, pero bueno, se siguen haciendo, bueno, hay una lucha importante de un buen sector de compañeras y compañeros, por lo menos en salud mental, Sí, están ahí empuje y empuje para el tema. sí, Pero sí, nos falta mucho. Pero bueno, me tengo que ir a otro corte, pero regresamos a seguir hablando de la claro. convención y aprovechando que estás aquí con nosotros y nosotras y nosotres, querido Carlos, que nos platicaras tu experiencia porque sí te tocó vivir cuando se, pues se propuso esta convención, tengo entendido que fue propuesta de nuestro país. Por ahí me soplaron que algo también andabas por ahí metidín cuando se hizo esta postulación, en fin, que nos platicaras
cómo se logra esta convención a nivel internacional, sumamente importante y creo que hasta tardía, ¿no? Porque esto debía haber sido así como el de las mujeres o el del antirracismo, como por ahí también debieron haberse preocupado por las personas con discapacidad, pero bueno, finalmente llegó. Entonces, sí nos gustaría mucho que nos platicaras un poco más de todo ese proceso ahorita que regresemos del corte. Entonces, no se vayan porque vienen cosas muy, muy interesantes. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes. Tristemente en nuestro último bloque, pero bueno, ya nada más para que nos platique nuestro querido invitado, pues toda esta experiencia de cómo fue la creación de la convención y cómo surgió, cómo salió adelante, en fin, te escuchamos. Gracias, Miroslava. Pues mira, sí, yo no estuve en las negociaciones, ¿no?, de la convención. Sí fue una propuesta de México que hizo una, un llamado a la comunidad internacional para que se suscribiera, para que se trabajara en este tratado. Y bueno, pues tuvo éxito diplomático el gobierno mexicano, lo convenció a la comunidad internacional y hubo una resolución de Naciones Unidas justo para preparar, o de, bueno, para designar un comité ad hoc, ¿no?, que preparara un borrador para que la Asamblea General de Naciones Unidas pues adoptar este importante tratado. Este instrumento se concretó ya finalmente en el 2006, después de 8 sesiones intensas de discusiones entre los distintos países respecto de qué perfil o qué características tendría que tener un tratado de esta naturaleza. Y bueno, pues se llegó a la conclusión de que lo que pues era necesario era pues, poner el foco, ¿no?, en las cuestiones de derechos de personas con discapacidad, en la medida en que pues existían muchos instrumentos internacionales previos, pero todavía se veía un enorme problema, un enorme hueco, ¿no?, en la implementación de los derechos, y se decidió, pues sí, optar por adoptar este nuevo instrumento. Ahora, lo que pasó en estas 8 sesiones fue que participaron organizaciones de personas con discapacidad muy cercanamente, muy estrechamente. Es sin precedente el número de participaciones de organizaciones de personas con discapacidad que a nivel mundial participaron en la adopción de este documento. Lo que yo tuve experiencia posterior fue que el gobierno de México decidió postularme como integrante del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en sus bueno, primeras conformaciones, ¿no? Yo entré como miembro, integrante, como experto independiente en 2011, ¿no? Estuve ahí de 2011 a 2014 en un mandato de 4 años. Y este es un mecanismo que tiene este tratado. El tratado tiene un órgano de monitoreo, que platiqué un poco de él
cuando hablaba yo de las observaciones generales. Y este comité es un grupo de expertos independientes, o sea, los proponen los países miembros y los aprueban los países miembros, ¿no? Por votación directa y secreta, pero no representan al país que los propuso. Entonces, esa confusión existe porque se creía, ¿no? A mí con frecuencia me decían, eres el representante de México en el comité. Y digo, no soy el representante de México porque yo soy un experto independiente. Es decir, el gobierno mexicano me designó, es decir, me propuso y quien me designó fue la Conferencia de Estados Partes por votación. Pero bueno, yo, por supuesto, uno como nacional del gobierno que lo propuso, pues no tenía la posibilidad de participar, por ejemplo, en las revisiones de México, cuando estaba siendo revisado el país. Eso pasó en 2014, en mi último año de mandato. En mi último año de mandato, pues estuve con esa perspectiva, ¿no? Y bueno, pues fue interesante, me tocó iniciar pues con interesantes mecanismos ahí, el tema de las peticiones individuales, ¿no? Yo fui relator de peticiones individuales y me tocó participar en la elaboración de la observación general número 1, que justamente tiene el contenido de la capacidad jurídica, ¿no? Que es uno de los aspectos básicos de la convención. Ahí serví 2014 haciendo lo que hace un miembro del comité, es decir, la revisión de los informes periódicos de los estados y después también pues la revisión de las peticiones individuales en virtud del protocolo facultativo de la convención, que también es como un mecanismo un poco, digamos, no jurisdiccional para determinar la responsabilidad de los países cuando haya violaciones a derechos humanos. Entonces, esa es la historia, Miroslava. Sí, sí. Creo que la Hailey habló, perdonen a Carlos y al público en general que participó mi perrita, ay, qué pena. Yo pensé que había puesto el silencio, pero bueno, ella también quiso opinar de que está de acuerdo. Muy bien. Oh, perdón. Okay. Pero te agradezco muchísimo, Carlos, todo el tiempo que Miroslava, muchas gracias por la invitación. Ahorita sí vamos a poner al final tus redes sociales para quienes te quieran contactar, te quieran seguir en Twitter, porque sé que eres muy activo en Twitter, pero además eres un articulista muy interesante. He tenido oportunidad de ahí ir viendo algunos de tus artículos para que el público que nos hizo favor, la audiencia que nos hizo favor de hoy acompañarnos, pues te lea, sobre todo que te lea, porque así como vieron aparte de experto, es fantástica su forma de hacernos llegar al conocimiento, que sobre todo en cuanto a personas con discapacidad es sumamente importante conocerlo, porque además nadie estamos exentos a en algún momento sufrir, bueno, llegar a tener algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya sabes, este es tu espacio. Muchísimas gracias, Miroslava. A todas, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por tu tiempo, porque además es una persona sumamente ocupada, entonces de verdad agradecemos mucho tu tiempo, va a ser de gran importancia para las personas que se puedan acercar al mundo de la discapacidad, que no es de tenerle miedo, es nada más de conocerlo y además van a encontrar cosas maravillosas, como yo he tenido la oportunidad de hacerlo al vivir con una discapacidad. Entonces, nos vemos muy pronto en otro segmento, en otro programa de Y tú también discriminas. Gracias.